Julio Cortázar llegó a París a los 37 años, cuando era un escritor pobre, desconocido, que había publicado apenas 2 libros en su país. Tengo entendido que a pesar de su calidad, de poca resonancia. Hoy en día, Julio es un escritor tan conocido en Francia como en América Latina. Tiene 64 años que nadie le daría ni nadie le creería al verlo. Es un joven de 64 años. Según Luis Hars, algunos catedráticos severos lo han visto como un escritor falto de seriedad. Y yo pienso todo lo contrario. Pienso que Julio es un hombre profundamente serio, muy alto y muy serio, y muy puntual y muy organizado. Solamente que no es un hombre solemne, que siempre se ha defendido con el humor, es humor que se trasluce en sus libros, es humor que nosotros latinoamericanos captamos quizás más fácilmente que los propios europeos. Julio, ¿en qué momento de tu vida tuviste conciencia de tu vocación de escritor? Es difícil situar exactamente el momento porque debe estar entre los 7 y los 9 años de edad, aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos, y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí. Es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy temprana. El primer libro, por cierto, fue un libro de poemas que publicaste con un seudónimo, tengo entendido. Sí, pero ya entonces el tiempo había pasado. Es decir, ese es un libro publicado cuando yo tenía 25 años aproximadamente. Y lo publiqué, en efecto, lo publiqué con seudónimo porque no me sentía nada seguro. Yo empecé en realidad a publicar muy tarde. Mi primer libro publicado con mi nombre aparece cuando yo ya tengo bastante más de 30 años. ¿Qué otros oficios fuera del oficio de escritor has tenido que hacer para vivir? Cuando vine a Europa no tenía deseos de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? Cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. La mayoría de las cosas que he escrito entran en el dominio de lo fantástico, y entonces lo fantástico me llega a mí de una manera también fantástica, es decir, me asalta, digamos, en un café, en la calle, en el metro, en la cama, caminando, y entonces no hay absolutamente ningún plan. Hay algunos críticos que no están muy convencidos de que yo digo la verdad cuando digo, y lo repito hoy, que en mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar, sé cómo empiezan. Es decir, hay una especie de situación, una situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después, entonces me pongo a escribir esa situación y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza de firmar mis cuentos, porque no estoy muy seguro de ser el autor. Pienso a veces que soy un poco un medium. En cambio las novelas no, claro, en las novelas, aunque hay a veces elementos fantásticos, la novela exige de todas maneras
una visión global de lo que uno quiere hacer. El momento que más me interesa, es decir, el momento en que yo me siento más viviente, en que me siento justificado como persona, es cuando estoy sobre mi máquina, yo escribo a máquina, sobre mi máquina escribiendo un cuento o una novela. En medio de la lluvia de una tarde bogotana, vamos a hablar de una de las pocas